el problema no son los hombres, los varones, no es la resistencia de ellos, sino de un sistema patriarcal. Se minimiza cuando hay denuncias de desapariciones. 75% de mujeres tenían maestrías y muchas de ellas doctorados, a diferencia de los hombres. Las mujeres, pues, apenas 15% de cargos directivos estaban en manos de las mujeres. De nada sirve la meritocracia. Bienvenidos a la charla de los sábados. En esta oportunidad vamos a conversar con Celina Salcedo, una mujer referente de la Organización de las Mujeres en Ayacucho. Ha sido coordinadora del IRMA, Instituto Regional de la Mujer Ayacuchana. En la actualidad es vicepresidente del COTMA, la Coordinadora de Trabajo con Mujeres de Ayacucho. Celina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Juan. Muy amable. Las mujeres están luchando, no solamente en el Perú, en el mundo, por ganar cada vez mayores espacios que con derecho lo reclaman en la economía, en la política, en la cultura, en la educación, es decir, en todas las manifestaciones importantes. ¿Cómo va esa lucha de las mujeres por ser reconocidas como una parte importante de la sociedad? Son ustedes el 50% de la humanidad, un poquito más. 50.1%. Yo creo que las mujeres a lo largo de la historia han logrado muchos derechos a través de las luchas permanentes. No ha sido fácil para las mujeres conseguir espacio, como tú mismo lo dices, en diferentes dimensiones y aspectos, en la educación, en la participación política, es decir, en la educación fundamentalmente creo que las brechas a nivel nacional e internacional han disminuido grandemente. Ahí hemos tenido grandes avances, pero todavía subsisten las brechas, pero todavía hay grandes problemas y desafíos para las mujeres. No es sencillo que esos derechos que se han logrado se mantengan a lo largo del tiempo, y como en nuestro país hay una crisis también a nivel global respecto a retrocesos en las políticas públicas y en las normas. Entonces son grandes desafíos que estamos enfrentando. Y en el Perú, yo debo decir, por ejemplo, que la problemática más grande que tenemos es el tema de la violencia contra las mujeres. Lamentablemente forma parte de una entendida tradición familiar en la que el varón es el proveedor y la mujer la servidora de hogar. ¿Esa mentalidad todavía se mantiene? Bueno, sí, en alguna medida, por supuesto que sí, hay muchos estereotipos que se mantienen y hay mucha resistencia al cambio. Y es una resistencia al cambio no solamente por los varones y la sociedad en su conjunto. O sea, el problema no son los hombres, los varones, no es la resistencia de ellos, sino de un sistema patriarcal que nos evidencia a través de datos estadísticos, de investigaciones, estas grandes brechas. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo trabajamos para cambiar esos estereotipos, esas formas de pensar respecto a los roles de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Yo recuerdo todavía, 50 años atrás, que mi padre no quería que yo estudie medicina, ¿no? Porque eso era una cosa para los hombres, que las mujeres deberían estudiar pues enfermería y educación. Entonces, eso todavía se mantiene. Y si tú haces una revisión, una investigación en la universidad, estos cambios han sido hace pocos años. O sea, en las ingenierías, ¿cuántas mujeres había? En la ingeniería civil, en de minas, eran muy pocas mujeres. Ahora hay un cambio, hay un incremento, pero esa brecha subsiste. Son mayormente varones quienes estudian las ingenierías y las mujeres están estudiando carreras que tienen que ver con su rol asignado por la sociedad de servicio, fundamentalmente educación, enfermería, obstetricia, trabajo social. Entonces, ese es un gran problema que tiene que cambiar, pero también tiene que cambiar las normas y tiene que fortalecer las políticas públicas, porque si las normas establecen, por ejemplo, como ahora hay un gran retroceso, gracias a este Congreso que tiene intereses particulares. ¿Cuáles son los retrocesos que han ocurrido con este Congreso? Por ejemplo, un tema fundamental es lo que tiene que ver con la educación sexual integral, la ESI. La ESI es una estrategia fundamental
para trabajar todo el tema de la violencia contra las mujeres, para trabajar el tema de la igualdad, porque si los niños y las niñas no aprenden que tanto hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, esta brecha se va a mantener. Entonces, eso, por ejemplo, era una política nacional, pero ahora estas élites conservadoras del Congreso están cuestionando y ¿cuál es el argumento que utilizan el para cuestionar? argumento es que esa política enseña a los niños y a las niñas, por ejemplo, a los niños sobre todo, que se les enseña a ser homosexuales. O otro argumento es que solo los padres deberían formar a los hijos en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con información sobre su salud sexual y reproductiva. Y no es cierto, imagínate un hogar rural donde la mamá y el papá no tienen ningún tipo de información. ¿Cómo crees que puedan informar a sus hijos, orientar a sus hijos sobre estos aspectos fundamentales que tienen que ver con su vida sexual y reproductiva? Entonces, ese es un tema importante que en las escuelas, en los colegios, desde los primeros grados se debería enseñar el respeto a los derechos y sobre todo que hay una gran diversidad en la población, que no todos somos iguales, obviamente, pero que tenemos los mismos derechos. Entonces, en tema de participación política, igualmente. O sea, nosotros habíamos ganado el tema de la paridad y la alternancia, que ha permitido que, por ejemplo, en el Congreso haya un poco más de 32% de congresistas que representan a las mujeres, aun cuando esa es una subrepresentación, porque somos más de la mitad de la población. Pero eso prácticamente ha dejado de lado con esta nueva ley en el que establece que ya no, esos mecanismos realmente dicen que tienen que entrar por competencia. Y sabemos que no es así, pues que nuestro país no está preparado para que haya una competición de igual a igual entre hombres y mujeres. Entonces, hay rasgos que permiten todavía impedir que las mujeres participen. ¿Ya no va a haber alternancia? Sí, pero no como estaba explícito en la ley. O sea, por ejemplo, antes, sobre todo para el Congreso, por ejemplo, la alternancia era un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, igual para regidores en municipios. Igual. Ahora sí puede ser, pero la ubicación de las mujeres era, la alternancia era una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces ahora pueden ellos decir, sí, la paridad está bien, pero yo pongo a las mujeres al final y los hombres al principio. Entonces la ventaja tienen los hombres. Entonces allí tenemos un serio problema y aún a pesar de eso, solo el 5.2% de mujeres autoridades a nivel nacional son mujeres, es decir, alcaldesas, ¿cuántos gobernadores regionales o gobernadoras regionales hay? Yo creo que tenemos solo 2 mujeres gobernadoras regionales, pero por ejemplo en Ayacucho no tenemos ninguna alcaldesa provincial y creo que tenemos 3 alcaldesas distritales, o sea, la brecha es inmensa, es muy grande. Entonces, ese es un gran y serio problema. Otro gran problema es la brecha salarial, ¿no? O sea, somos casi el 40 y tantos % de mujeres están en la PEA, pero las mujeres ganan un tercio de lo que ganan los hombres, entonces en el mismo trabajo que desempeñan. Entonces esa brecha es grandísima y no solamente eso, sino que gran porcentaje de mujeres están en trabajos informales, ¿no? Con todas las desventajas que esto trae, porque no tienen acceso a tener un trabajo estable, no tienen seguridad social, en fin, varias cosas que en realidad es una desventaja para cuando las mujeres están en trabajos informales, ¿no? Claro, porque incluso una mujer que está trabajando informalmente y comienza a gestar, posiblemente la vayan a despedir. Por supuesto, claro que sí. Entonces, esos son los grandes problemas y desafíos que tenemos las mujeres aún en nuestro país, ¿no? Y si nosotros comparamos de las mujeres urbanas y rurales, obviamente estas brechas son mucho más grandes. ¿Cómo está la situación de la educación de la niña rural? Es un tema que siempre nos ha preocupado. La niña rural, en porcentajes, frente a los niños rurales. ¿Hasta qué grado llega una niña rural? Y un niño rural, ¿hasta qué grado llega? A ver, en términos de acceso a la educación, creo que va emparejado.
Hay políticas que tienen que ver con obligar a los padres, madres de familia, a enviar a sus hijos por los programas sociales, por ejemplo, este programa social Juntos, que establece que ellos tienen una asignación mensual solo y cuando los padres envíen a sus hijos y a sus hijas a la escuela. Y también tiene que ver con la salud. Entonces, esos mecanismos han contribuido a que efectivamente la cobertura en términos de salud sea pareja para hombres y mujeres. Pero cuando ya hacemos un análisis de cuántos niños terminan y cuántas niñas terminan la secundaria, por ejemplo, hay una brecha, ¿no? O sea, no siempre las mujeres concluyen por una serie de razones. ¿Cuántos son los porcentajes? Por ejemplo, hay más mujeres que desertan por cuestiones de embarazo en adolescentes, por ejemplo. Es un tema serio que está ligado con es. lo que estábamos hablando antes de la educación sexual integral. Así es, ese es un tema. Y ciertamente también en el caso de los varones, y sobre todo en aquellos hogares más pobres, migran y dejan la escuela, el colegio. Pero cuando miramos la educación superior, allí la brecha es mucho más grande. O sea, son más varones que acceden a la educación superior que las mujeres, y son más varones que concluyen la educación superior que mujeres. Nosotros hemos hecho como CODMA un trabajo de investigación en el gobierno regional para ver la situación laboral de los hombres y mujeres, y sobre todo su calificación profesional. ¿Cuántos gerentes? Era, te voy a decir, casi un 75% de mujeres tenían maestrías y muchas de ellas doctorados, a diferencia de los hombres. Pero cuando decíamos, a ver, de estas mujeres, ¿cuántas ocupan cargos directivos? Y realmente ahí sí, las mujeres, pues apenas 15% de cargos directivos estaban en manos de las mujeres. O sea, esas son cosas que no permiten el desarrollo de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Y por tanto, el desarrollo de una región se va a ver disminuida porque hay un gran sector de la población que se ve impedida de que aporte en igualdad de condiciones. De nada sirve la meritocracia. Así es. Obviamente, ahora creo que peor que antes. Porque se supone que una estudiante universitaria, y está demostrado que en muchas universidades los mejores estudiantes son mujeres. Son mujeres, exactamente. Sí. Entonces termina la secundaria, termina la universidad, hace una maestría, un posgrado, viene acá a la universidad, al gobierno regional, y vuelve a su puesto anterior. No hay una promoción. No hay una promoción. Lamentablemente ese es un tema que, por ejemplo, ocurre no solamente en el gobierno regional, ocurre en todas las entidades públicas, ¿no? O sea, las posibilidades de que las mujeres accedan a cargos directivos se ve obstaculizada por una serie de razones, ¿no? Entonces, los estereotipos todavía se mantienen porque dice, un mejor gerente es un hombre que una mujer. O sea, todavía hay esa idea de que los hombres son mejores gerentes que las mujeres. Entonces, eso hay que trabajar fuertemente y tiene que ver también con políticas internas, de reconocimiento del trabajo de las mujeres y los hombres, o sea, en igualdad de condiciones, ¿no? Cambiando de tema, ¿por qué una niña deja su hogar? Ha habido un caso en Ayacucho, caso muy sonado, una niña de 12 años, se fue. La familia la ha buscado, la han ubicado por suerte. Hay que alegrarnos de que la hayan ubicado y la niña ha vuelto a su hogar. Pero ¿por qué una niña decide abandonar su hogar? A ver, en el Perú, en el primer semestre, tenemos más o menos 14.200 desapariciones en el Perú. En Ayacucho, en ese mismo periodo, teníamos algo de 290 desapariciones. De esas, la gran mayoría eran mujeres. Y de esas mujeres, el gran porcentaje oscilaba entre edades de 12 a 17 años. Entonces, ese es un problema alarmante y preocupante a nivel nacional, pero también en nuestra región. Se minimiza cuando hay denuncias de desapariciones. Yo recuerdo que en una reunión del IRC, el comandante, el general, el jefe de policial de Ayacucho decían, bueno, en Ayacucho no hay trata, eso es un invento. Las chicas se van porque quieren, se van con los enamorados. Entonces, también hay estereotipos sobre ese tema. Y en verdad, el caso de esta niña de 12 años, que se fue
y se dice a través de las redes por sus propios medios aguanta, y que ha estado 5 días, me parece, en Guanta. O sea, ¿cómo explicas que una niña se vaya sola? 12 años, estamos hablando de 12 años sola, y que haya estado 5 días, me imagino pagando un hotel, o no sé, alimentación, etcétera. O sea, habría que investigar realmente qué está pasando cuando hay este tipo de casos. Si realmente las niñas huyen de sus hogares, es una posibilidad y una gran probabilidad también. Hay conflictos también al interior de los hogares, ya tienen temor de llamar la atención a los chicos, ya no hay esa rectitud en la formación como antes. Pero otro tema también es que muchas niñas, jóvenes y adolescentes viven solos en la ciudad, porque vienen a buscar una mejor calidad en la educación, y realmente es un tema preocupante porque el Estado no visibiliza esos hechos. Los colegios no saben, no tienen un estudio social de sus estudiantes. Pese a que tienen una oficina de bienestar en todos los colegios. Sin embargo, en Ayacucho creo que eso es saludable. La DREA ha hecho una especie de un censo. Hace muy poco ha habido una reunión en la mesa de concertación y la responsable ha dado cuenta de que ahora se preocupan más porque quieren saber cuántos niños viven solos, cuántas niñas viven solas, en qué condiciones están, cuáles son los riesgos que afrontan estos chicos y estas chicas en esas condiciones en que viven, etcétera. O sea, creo que visibilizar esos hechos es fundamental, importante, porque a partir de esos hechos es que tiene que generarse también políticas coherentes a una realidad que realmente nos preocupa enormemente. Entonces, por otro lado, también hay el tema de espacios como las economías ilegales, que también tienen una gran influencia en la desaparición de las personas. Justamente sobre eso te quería preguntar. La minería ilegal, que es la que está, y la tala ilegal, son dos actividades ilícitas. Y el narcotráfico también. Y el narcotráfico. Así es. ¿No? Generalmente varones son llevados al narcotráfico. Así es. Muy pocas niñas. Las niñas me parece que las llevan a la minería ilegal, viven en zonas mineras donde existe la prostitución y la trata de mujeres, ¿no? Y ese es el riesgo que puede darse cuando una niña de 12 o 13 años desaparece. Es una gran a veces posibilidad. uno las ve y parecen un poquito mayores. De repente, con eso camuflan la edad y es una niña de 13 años, 12 años, y la llevan a lugares donde pueden prostituirles y hacerles un daño terrible. Sí, mira, hace como 4 años atrás hicimos el Plan Regional de la Juventud. Hicimos talleres descentralizados y uno de ellos fue el BRAE. Y a mí me sorprendió el hecho y la denuncia de las niñas de cómo eran captados por estos individuos para ejercer la prostitución. Y en ese caso también son niñas que vivían solas porque vienen de las zonas más altas, rurales, van a las ciudades y a veces están solas y desprotegidas. Entonces ella contaba, decía que cuando salían del colegio, esos individuos decían, esta sí, esta no, esta sí, esta no. O sea, hasta ese extremo llega estas organizaciones que utilizan a niñas que están en una situación de total indefensión y además de protección, ¿no? Entonces por eso y con angustias económicas posiblemente, porque son hogares que no pueden pagar una pensión, no pueden pagar un cuarto, si lo pagan, es una suerte de tuburización, donde viven y con todos los riesgos que eso significa. Una niña que no tiene dinero para pagar la comida puede estar en peligro de ser captada, en riesgo, por alguien que le puede decir, yo te lo doy para que comas, pero a cambio de qué. Así es. Entonces ellos decían que iban, por ejemplo, a trabajar en las discotecas o en los bares, ¿no? Esa era una forma de decir, yo te doy trabajo, pero ya después realmente no los permitían salir de ese, y las amenazaban, ¿no? Y esos son testimonios de niñas y niños de Brian, ¿no? Entonces, bastante preocupante, y zonas conocidas, sobre todo en Silvia, en San Francisco, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, importante visibilizar y que haya políticas realmente de protección de estas niñas y sobre todo, como digo, saludo lo que está haciendo la DREA por
evidenciar en las condiciones en que viven las niñas y los niños y a partir de eso tomar decisiones y sobre todo protegerlos, ¿no? ¿Qué decirles a las niñas que están en este riesgo? Niñas y niños, porque también se trata de niños, pero fundamentalmente, ¿qué decirle a una niña de 12 años? ¿Qué le dirías tú, como madre también? Ya, en primer término, creo que el Estado tiene la obligación de generar entornos seguros para las niñas y los niños. O sea, escuelas seguras, colegios seguros, universidades seguras, porque Sí. las universidades tampoco se salvan. Acoso sexual y hostigamiento permanentemente. Entonces hay que darle las herramientas y los elementos más importantes para que las niñas puedan identificar casos de riesgo. ¿En qué caso? No me puedo subir a una moto sola en horas de la noche, porque ha habido muchísimos casos, cuando yo trabajaba en San Juan, de que las niñas se subían a las motos y estos ha habido casos, 3 o 4 casos en San Juan, donde han tratado de violar a las niñas, en algunos casos lo han logrado, porque las niñas confían en los adultos. Entonces, lamentablemente tenemos que decir que tienen que desconfiar, tienen que saber en qué auto se suben, en qué taxi se suben, a quién invitan, a quién aceptan una invitación, no beber, o sea, hasta ese extremo tenemos que darle estos elementos de protección a las niñas especialmente, si van, por ejemplo, a una reunión social. O sea, hemos visto tantísimos casos. Y ahí los padres de familia tienen que jugar un rol importante. Por supuesto que tienen un rol importante. Yo creo que las organizaciones de los padres en los colegios, las APAFAS, tienen un rol importante. O sea, por eso es importante la ESI. La ESI te permite justamente trabajar esos temas para prevenir este tipo de casos, para prevenir la violencia, para prevenir la trata, para prevenir ese tipo de situaciones que estamos hablando. Entonces, necesitamos políticas públicas fuertes, necesitamos docentes comprometidos y capacitados en estos temas, necesitamos informar a los padres y a las madres qué tienen que hacer cuando tienen niños adolescentes, cómo orientarlos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay muchos casos o muchos aspectos y temas que hay que trabajarlos. Un problema serio en estos momentos para el país. Y en una situación de crisis como la que vivimos, esto se puede agudizar. Muchas gracias, Celina, por tus palabras, por estar en la charla de los sábados del diario Jornada. Esperamos que te escuchen las autoridades y se tomen medidas preventivas para evitar estas desapariciones de niñas que pueden ser víctimas de trata de personas y terminar en lugares inapropiados para ellas. Muchas gracias, Celina. Gracias a ti, Jorge.